donde Dios nos ha puesto a servir. Muchas gracias por esta oportunidad. Me decía que desde que se abrió la reunión en martes y jueves a las 6 no había él faltado, así que es un doble privilegio que me confíe esta oportunidad y este púlpito, estar aquí a las 6 y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a servir el pan de vida que es Jesús. Amén. En esta mesa, Él y su palabra son uno. Así que es un gusto estar. Me vine un poco más temprano para estar con mi mamá, disfrutar un momento y vamos a estudiar la palabra del Señor. Señor, háblanos, te necesitamos. Te doy la gloria a ti, toda la gloria a ti. Sana al enfermo, liberta al cautivo, perdona al pecador, fortalece al débil, trae paz al que no tiene paz. Todo te lo debemos y la gloria es tuya y de nadie más. Háblanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy quiero compartirles la palabra del Señor y vamos a iniciar leyendo Salmos 116, verso 10. No les ofendo, no les molesto, no me lo toman a mal si de momento tomo unos sorbitos de café, no hay problema. No les ofende, me permiten, en vez de tomar agua. Muchas gracias. La escritura dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Por ejemplo, si leemos desde el verso 8, desde el 5, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Leemos el 10, por favor. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y yo quiero preguntarle, mientras me pregunto a mí también, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees? ¿A qué te aferras? ¿Qué defiendes y afirmas con tus palabras? ¿Sobre qué caminas? Ahora, para aprovechar el tiempo, después tenemos otra reunión. Va a estar compartiendo la palabra el señor Pastor Rosendo desde Guadalajara. Para aprovechar el tiempo en esta primera reunión, vamos a leer algunas escrituras. Yo sé que esta es una iglesia que le gusta estudiar. Lo que nos alimenta es la palabra de Dios, no mis palabras. Así que vamos a leer varias escrituras. Nos vamos a mover muy rápidamente la pantalla. Y aquí el salmista, mientras vamos a Mateo 14, 22, el salmista viene diciendo, describiendo en qué situación estaba, cómo vivía, qué tenía. Muchísimas gracias por el café, delicioso. Si a alguien se lo debo, al final lo veo. Y mire que si decir estoy afligido significa lo que entendemos, aflicción. Ahora que él diga estando afligido y le agregue en gran manera, algo quería decir. Pues en medio de esa situación, nos acaba de decir que estaba postrado, como tirado, como en el piso. Y Jehová lo salvó, Jehová le hizo bien. Antes decía, lo rodearon ligaduras de muerte, le encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había hallado. Pues en esa situación es que el salmista cree, y dado que cree, ¿qué dice la escritura? Habla. La pregunta para mí, para mí es, ¿qué es lo que crees? ¿A qué te aferras?
Es decir, ¿qué es aquello que puedes defender y afirmar con tus palabras? De tal forma que si fuera necesario, aunque en México en su mayoría tenemos libertad de expresión, de tal forma que no solo vivas, si dices creer la palabra de Dios, no solo vivas la palabra y de la palabra, sino puedas llegar, si fuera necesario, morir por la palabra. A eso me refiero. Ahora, yo sé que podemos decir, yo también lo he hecho así a veces, podemos decir, bueno, yo creo la palabra de Dios, correcto, pero de la palabra de Dios, dime qué es lo que crees. Surge porque a veces podemos escuchar, estamos abiertos, ahora estamos en una época donde la conectividad es muy importante, muy valiosa. Eh, Agarramos un celular, un móvil, una tableta, una computadora, podemos escuchar sermones muy buenos, muy malos, muy buenos con muy malos, mezclados, buena palabra con huesitos que nos puede atragantar, de todo, y tenemos que aprender a discernir. Y a veces hay gente sin duda de Dios, sin duda muy ungidos, sin duda de gran respeto, sin duda con un impacto internacional, pero a veces puede pasar que, por ejemplo, alguien dice, es que si Dios en su soberanía, saliendo te atropella un carro porque Dios en su soberanía así quiere o así permite, y uno dice, espérame, eres sin duda un hombre de Dios, tienes una revelación impresionante, pero en esta área no sé qué está pasando. Dios en su soberanía dijo que Él guardará tu entrada y tu salida. En su soberanía dijo. Entonces, así como yo tengo la responsabilidad en el púlpito que se me ha confiado ahí en Porvenir, y a veces invito personas y tengo que estar atento, y así como aquí en la noche le van a dar el reporte a Pastor Saúl que es lo correcto, así tenemos que estar pendientes. ¿Qué es lo que crees? Aquí está la historia. Jesús acaba de alimentar a una gran multitud. Le dice a los discípulos, voy rapidito, vayan al otro lado, a la otra ribera. Y él estaba despidiendo a la multitud. Despidió a la multitud. Ellos ya iban por el agua hacia adentro. La barca estaba en medio del mar. Y llegó la noche y estaba allí solo. Y la barca con los 12, estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Usted sabe qué significa ser azotada? ¿No se me asusta? Paz, paz, paz. El agua le pegaba, azotada. A veces no entendemos la idea, pero estaban siendo azotados por la barca, por el viento era contrario. Y a la cuarta de la vigilia de la noche, verso 25, ya voy ahí, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ahora recuerde que no dijeron voces de miedo, voces de miedo, voces de miedo, no. Al conjunto de decir, quizá, ¡ay mamá, no puede ser! ¡Ay! ¿Por qué? Todo ese conjunto de expresiones cargadas de miedo que dijeron, la Biblia resume como voces de miedo. Así cuando dice estaba siendo azotada por el viento, estaba sucediendo algo. Y a veces no le escarbamos para tratar de entender lo que pasaba. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Algo sin duda conocía Pedro a esas alturas. Y Jesús, si era Jesús, el que caminó sobre las aguas era Jesús, le dijo, ¿qué le dijo? Ven. Y al dar la palabra, la orden, la instrucción, el Señor Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, entonces
lo que no puede sustentar al ser humano caminando tuvo que sustentarlo por el poder de la palabra. ¿Qué es lo que crees? ¿A qué te aferras? ¿Qué es lo que puedes defender y declarar y luchar por ello para contender por la fe? ¿A qué palabra te aferras y en qué palabra caminas? Y en este caso, en esta figura, en esta historia, ¿en qué palabra caminas sobre las aguas? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Había dos hombres caminando ya, pero al ver el fuerte viento, fíjese que en medio de la tormenta Jesús aparece, obra y la tormenta no se calma. No la calmó el Señor, no en ese momento se calmó. Pero en medio de la tormenta hubo milagros y maravillas. Amén. Al ver el fuerte viento tuvo miedo, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vuelvo a mi pregunta: ¿sobre qué palabra de Dios caminas? ¿Caminas sobre las aguas? Pedro, cuando estaban los dos en la barca, que estaban siendo zarandeados, si me permite decir así, por la tormenta, por el viento, le pidió a Jesús que dijera la palabra y entonces estaría sustentado para caminar sobre las aguas. Siguiente punto: debemos fijar siempre nuestro oído, diga conmigo, fijar nuestro oído a las palabras de Jesús y fijar nuestra vista en Jesús. Pedro escuchó a Jesús, tuvo fe, caminó, pero al ver tuvo miedo y dudó. Me encanta algo que aprendí de uno de los libros del hermano Kenneth Hagin. Lo decía más o menos así: el que toca la puerta es el miedo. Cuando abres es el miedo, la duda se coló y te roba. Pedro tuvo miedo y Jesús le dice, no le dijo: ¿por qué tuviste miedo? Le dijo: ¿por qué dudaste? Fijando nuestro oído a las palabras de Jesús y fijando nuestra vista en Jesús. La pregunta, el tema de esta noche es: ¿qué es lo que crees? Hebreos 12:1 nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, diga conmigo, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si hay aquí algún nuevo creyente, yo quiero animarle, felicitarle primero por que Jesús es su Señor. Y esto no es una carrera de velocidad, de 100 metros, a ver quién llega primero. Esa es una carrera de toda la vida que se ocupa paciencia, fe. Y en toda la vida vamos heredando promesas y premios. Y si nuestra fe quiere flaquear, hay que correr hacia Jesús. Y cuando usted le comparta del plan de salvación a alguien y lo empiece a discipular, usted también debe saber y decirle que de las primeras pruebas que van a venir, como dice la parábola del sembrador, para tratar de ahogar la semilla, es el engaño de las riquezas. Dice más o menos así la Escritura, esa presión, todo eso que dice la parábola del sembrador. Y hay que tener paciencia y decirle: hermano, esto es una prueba, esto es pasajero, llegaremos al otro lado. Amén. Verso 2: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, Jesús el autor y consumador de la fe. Fíjese que el Señor Jesús pasó también por un proceso muy difícil en sus días de carne, de tal forma que expresó su corazón a Dios el Padre y le dijo: Padre, esta copa, si quieres, pásala de mí. Él sabía
Isaías ya lo había profetizado, él había leído Isaías, decía lo que le iba a pasar, pero dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, ¿a qué se aferró Jesús? ¿Cómo le hace uno? ¿Cómo le hizo él? Y es nuestro ejemplo para si estamos pasando en una prueba. El salmista dijo, estando afligido en gran manera, creí, por eso hablé. Ahora, ¿qué es lo que crees? Que se va a expresar en nuestras palabras. Jesús puso su vista en el gozo, en la recompensa. Amén. A veces batallamos, a veces tenemos que hacer cambios, a veces en muchas áreas. Yo tengo que corregir hábitos alimenticios como es notable y como muchos de ustedes comprenderán también. A veces hay que corregir situaciones financieras, hábitos de no gastar bien, de tener el hábito de deber, de pedir. Y de repente estamos clamando milagros. Y el Señor nos da instrucciones, cómo relacionarnos en el matrimonio, cómo usar las finanzas, cómo cuidar nuestra salud, y en algunas áreas es complicado y en algunas o se nos hace complicado, perdón, y tenemos que renovar nuestra mente. Me estoy hablando a mí también. Y aunque parece que es difícil cuando a veces comenzamos algo, ¿se acuerdan? Y que al principio, por ejemplo, el cuerpo duele por el ejercicio, o que uno dice, ¿sabes qué? No voy a pedir fiado, voy a vivir con lo que tengo. Y al principio nuestros hijos, papá, quiero esto. Y me dice mi esposa, nomás tenemos 80 pesos para el día de hoy, 80 pesos vamos a usar. Pero cuando uno, en vez de fijarse en el momento, ve el futuro de decir, ¿cuál es el gozo de todo esto? Una mejor salud financiera, un mejor matrimonio. Por el gozo puesto delante de Jesús, Él sufrió la cruz, menospreciando del precio que quizá el enemigo le pudo. Pedro le dijo, ¿se acuerda que Pedro le dijo, no Señor, no pase esto? ¿Se acuerda que Pedro se oponía a que Jesús fuera a ser crucificado al principio? Pero él a lo oprobio le bajó el precio, lo hizo menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Siguiente punto, escucha su voz, mira a él, ya lo vimos, aún como viendo al invisible, al Dios invisible. Hebreos 11:24 nos dice, por la fe Moisés, ¿sabe quién fue Moisés? El de los 10 mandamientos. Un hebreo que por la fe sus padres, no temiendo el edicto del rey, lo pusieron en una canasta en el río, lo halló la hija de Faraón. Y Moisés, decimos en mexicano, tenía la vida resuelta. Iba a crecer en un palacio de la familia real, los mejores estudios, tenía la vida hecha, como decimos. Sin embargo, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, diga conmigo, diga conmigo, decisiones, grite, decisiones, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, sí, pero temporales del pecado que se paga con muerte. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquí es donde nosotros tenemos que aquilatar y decir, quiero un mejor matrimonio, ¿qué necesito? Quiero unas mejores finanzas, ¿qué debo de dejar de hacer? Quiero una mejor salud, quiero un mejor ministerio, quiero una vida en fuego con Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué disciplina debo hacer? ¿Qué cambios debo hacer? Pero sabe, tenemos que darle el valor a lo que valor tiene. Y Moisés, humano como nosotros, tenía puesta la mirada no en los tesoros, no en las riquezas, sino en una mayor riqueza, los vituperios de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el premio.
A mí me encantan los premios, me gustan los galardones. Y eso no significa ser convenenciero, significa ser sabios y humildes. Se requiere humildad para recibir, humildad y gratitud para decirle: Señor, tú tienes y me ofreces, yo necesito y recibo. Amén. Hay gente soberbia que cuando Dios, un ejemplo, el, el más importante, cuando le dice: te ofrezco a Jesucristo mi Hijo para que seas salvo. No, no lo ocupo, no lo necesito. Muchos le dicen, pero la verdad es que lo necesitamos. Y si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Jesús, que es lo que más vale, con Él todas las cosas? Amén. Por la fe, verso 27, dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Qué es lo que crees? ¿A qué te aferras? Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es lo que crees? Dile a tu vecino: ¿qué es lo que crees? Yo no escucho nada. Dile a tu otro vecino: ¿qué es lo que crees? Creo que le habían bajado mi micrófono. Yo le voy a decir algunas cosas que yo, Salomón González Rivero, independiente de todos, de mi esposa, de mis hijos, de mi pastor, en el sentido de que cada uno decide y cada uno cree, cada uno acepta, cada uno rechaza. Puse algunas cosas que creo y se las comparto. Quizá estoy mal, quizá estoy bien. La Biblia, y yo creo que así lo dice, y creo que así dice la Biblia. Por eso lo creo y lo voy a decir en voz alta. Ahora usted haga la tarea estos días y escriba qué es lo que creo. Porque si alguno está en prueba o quiere llegar a la prueba, vamos a hablar lo que creemos. Y hay gente todavía que cree que Dios prueba con enfermedades. Hay gente que cree que Dios en su soberanía te puede, ni quiero decirlo. Me voy a apoyar en la computadora. Yo, Salomón González Rivero, gloria a Dios, creo en la protección de Dios, divina, perfecta, total, sin desgracias. Primera de Juan 5:18 nos habla de lo siguiente. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que no ha nacido de Dios no aplica, pero los que somos hijos de Dios, no practica el pecado, pues aquel con mayúscula que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno ¿qué? No le toca. En su soberanía Dios dijo, empeñó y dejó escrita su palabra. Ahora, aquí hay una situación que si me mal explico o me malentienden, porque esto es de dos, puede hacerse una práctica fea. Yo no estoy diciendo que lo que tú crees forza a Dios, ni formas un mundo, sino que lo que Dios ya dijo, prometió y habló, la parte que crees es la parte que vives. No estoy diciendo como muchos dicen, es que si todo un colectivo cree esto, así crearon a Dios, o va a pasar esto, y repítelo 100 veces. No, eso es una aberración. Estoy diciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que crees? Hay gente que cree que Cristo salva, pero hay gente que se les dice el cesacionismo, que ya no hay profetas, que ya no hay apóstoles, que ya no hay milagros. Son salvos, claro, pero la parte de la escritura que les pertenece a nosotros, al no creerla, no la pueden vivir. Por eso es importante que tú escribas para ti estos días, ¿qué es lo que creo?
Pues yo creo, gloria a Dios, en la protección de Dios divina, perfecta, total, porque Dios dijo, sin desgracias, que Dios me guarda y el maligno no me toca. El Salmo 91 en su totalidad, un salmo muy bonito, como toda la palabra de Dios, nos dice que el que habita, no el que visita. Eso es bien importante. No dice el que pasa por ahí, dice el que vive allí. Esa es una diferencia. Y que puede ser quizá de pérdida o de victoria. Mi respuesta a Dios es: yo quiero habitar y habitaré al abrigo del Altísimo. La promesa de Dios es que si yo habito al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque vengan, caerán a mi lado y a mi otro lado, pero a mí no llegará. ¿Sí notan la diferencia? ¿Me estoy explicando bien? Hace unos días una iglesia de la ciudad muy linda nos invitó a un memorial, como un recuerdo en memoria de mi papá. Y yo escribí un libro que no lo he impreso, está digital por ahí en las redes, que se llama 7 persuasiones que aprendí de mi padre y las viví y las creo y las vivo. Y una de las cosas que él decía es: yo no creo en accidentes. No creo en accidentes. Y a veces cuando iba a emprender un viaje o iba a hacer algo, de repente decía: no nos vamos, bajen todo. Si no hay paz, si el Señor no te mueve, si el Señor no abre puertas, no te muevas. Amén. Ahora, fíjese bien, otro error a veces de lenguaje. Oye, ¿vas a ir a la fiesta? Pues yo creo que sí. Están diciendo: no estoy seguro, estoy dudando, pienso que, creo que. Pero cuando digo yo creo en Jesús, no estoy diciendo estoy dudando, pienso que. Tenemos que corregirnos. ¿Vamos bien? Porque estoy diciendo yo creo. Es mi convicción que Dios nos previene para no sufrir. Isaías 48:17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ok, Señor, tú nos guardarás de todo mal. Creo en tu protección, que mi oído siempre esté dócil y sensible, que mi voluntad siempre esté obediente, para que si tú dices no es por allí porque allí hay peligro, sino por acá, yo esté atento como oveja tuya, para siempre vivir al abrigo en la protección de Dios. Es nuestra responsabilidad. Dios dice: te enseño provechosamente, te encamino por el camino que debes seguir. Sin embargo, el verso 18 hay como una lamentación: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Ahí está la responsabilidad del ser humano. Fuera entonces, no lo es, pero es posible que sea, tu paz como un río y justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Creo también, lo creo, que debemos ser atentos y obedientes a la voz de Dios. Dios nos hablará para no caer. Salmos 32:8, te haré entender. Dile a tu vecino con cariño, no es el momento para decir: ay, qué bueno que nos dijo por lo que le voy a decir. Dile con cariño: entiende. No se excusen en mí, digan: entiende. Yo no escuché casi más que allá un poquito. Dile a tu vecino: entiende. La escritura dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La parte del ser humano que nos toca a nosotros, obediencia, ser guiados por el Espíritu Santo, encomendarnos a Dios,
reconocer a Dios en todos nuestros caminos, y si hay vereda torcida, Él enderezará. Yo quiero vivir esa vida de protección de Dios perfecta, sin darle lugar al diablo. Gloria a Jehová nuestro Dios. Lo creo en la sanidad divina, que Jesús cargó y llevó todas nuestras enfermedades. Creo en el perdón de mis pecados. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Así lo leemos en Isaías 53:4. Ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, los que tienen hijos. Estaba pensando, ahorita que ve Priscila que cumple años, nuestros hijos hasta cierta edad dependen de nuestra fe, de las palabras que les digamos, del Dios que les revelemos. Así de importante es que escribas qué es lo que crees. Creo que Dios me dio el poder para hacer. Si no las tengo, tengo el poder para hacer. Las riquezas Dios me las dio, las tengo en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Deuteronomio 8:18 lo dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Creo sin duda, aunque es muy atacado, aunque también por otro lado gente ha hecho extremo y ha hecho mal uso, eso sin embargo no invalida la palabra de Dios. Creo en diezmar y ofrendar. Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes, quizá también quiere decir en vez de ustedes, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, les dirán quiero ser como tú, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es un tema muy vituperado. Hay sin duda gente lamentablemente que ha hecho mal uso de este verso, que ha abusado de ovejas. Sin embargo, es bíblico. Que otras gentes digan que es del antiguo pacto, yo creo que Abraham antes de la ley, sin ley, diezmó. Es el único verso donde Dios dice pruébenme. Y si no fuera cierto, al menos intenté honrar a Dios. Pero y si sí fue cierto, honré a Dios, pero tú no, quizá. Tienes que definir qué crees. No, que en el nuevo pacto en Corintios usan un texto de una ofrenda para los santos para querer hablar de las ofrendas. Y no es para eso ese texto, está hablando de una ofrenda que se recolectaba para los santos. Es como si yo les digo, voy a ir a Cuba, necesitamos una ofrenda para algunos pastores que ocupan casas. Vamos a colectar una ofrenda para los santos. Nunca habla de diezmos y ofrendas, pero usan un verso para otra cosa. Estoy contento, Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Ya estoy en la última parte. Creo en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que es el Señor y mi Salvador. Platicaba con un joven y decía, es que tengo miedo. Quizá cuando esté allá el Señor me mande al lago de fuego. A ver, espérame. Vamos a sentarnos. Si tú conoces las promesas, créelas. Si Dios te pide que como ser humano respondas de cierta forma, hazlo. Y si Dios te dice esto es lo que va a pasar positivo, no temas. Pero si casi no estás congregándote, ¿cómo vas a escuchar las promesas para que crezca tu fe y apachurre el miedo?
Y empecé a escribir. Creo que soy salvo por sus méritos, por su sacrificio, por su obra en la cruz del Calvario, no por predicar, no por ser pastor, por gracia de Dios. Soy salvo por los méritos de Cristo. El que hizo el sacrificio fue Cristo. El que hizo la obra en la cruz del Calvario fue Jesús el Cristo. Creo que soy salvo por gracia de Dios y que nadie, nada me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, Jesús, el Padre me ama en Jesucristo. Me ama, me ama, me ama. Amén. Ahora, tú tienes que escribir. Te vas a dar cuenta que tu fe se va a afirmar. Escribir. ¿Qué creemos en esta casa? ¿Qué creemos en este hogar? Creo firmemente que nadie me condenará, pues Cristo me justificó y su Espíritu Santo me sostiene, corrige y sustenta por su palabra divina. Lo que corrige al ser humano, que es la palabra de Dios, es útil para enseñar, redarguir y corregir. Nunca Dios habla que por enfermedades. Amén. Los que somos hijos de Dios, Dios nos da un trato. Los que no son hijos de Dios tienen otro trato. Hay juicios de Dios. A nosotros nos corrige la palabra de Dios. Amén. Creo también lo creo. Es mi pasión enseñar que Dios nos manda a no pecar, a odiar el pecado, a vivir una vida santa y piadosa. Creo también que sin santidad nadie verá al Señor. Hay cosas muy importantes, pero hay cosas que son prioritarias. Me da la impresión, uno va aprendiendo como pastor, que hay gente que dice, ya está pastor, me congrego, alabo, diezmo. Pero oiga, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un regalo, es una gracia de Dios, que fuimos dados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ese es el acto de santificación, separación, de separados para. Y nos dice, continúen ahí donde te dejé, ahí donde te dejé. Si te sales del reino, pues no estás en el reino. Si te sales de Cristo, no llegas al Padre. Fuera de Cristo, sin santidad, sin fe, sin el autor de la fe, sin la gracia que es Jesucristo. Jóvenes, la santidad existe y sin ella nadie verá al Señor. No son temas tan populares, no levantan muchos amenes, pero es tan importante. Creo también que aquel que comenzó la buena obra en mí, en ti, en nosotros, será fiel en completarla, en terminarla. Por eso, porque Él lo está logrando en mí, lo estoy logrando yo. ¿Cuál es la respuesta del ser humano? Decir sí, Señor, sí. En vez de decir con mi voluntad sí al pecado o sí al enemigo, decir al Señor sí. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él predestinó, a estos también llamó, y a los que Él llamó, a estos también justificó, y a los que Él justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, que no escatimó ni a Jesucristo su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él qué? Todas las cosas. Que no tengamos confianza o que ignoremos o que no nos atrevamos, o peor, que no creamos esa parte. Por eso la pregunta es, ¿qué crees? Ya estamos terminando. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Hace pues ya 10 años y unos meses me casé, gracias a Dios, con mi esposa. Me casé por el civil
Y entonces, una vez que pude demostrar legalmente mi estado civil, fui, si me permite decirlo así, y me presenté con las autoridades mexicanas y ellas con las cubanas. Y sustentado en los artículos de ciertas leyes que emanan de la Constitución, que dicen que si yo soy mexicano puedo pedir a mi esposa extranjera, solamente pedí que se aplicara a mí y entrara en vigor para vivirlo a mi favor lo que dice la ley. Y el gobierno mexicano tiene que hacer lo que dice la ley. Y entonces nos dieron el permiso para que mi esposa venga para acá. Y luego otros artículos que si tenemos un hijo puede tener más rápido su ciudadanía, y, su residencia y su ciudadanía. Ahora, ¿qué artículos de la Escritura conocemos y queremos creer para decir tu palabra dice, Señor, que por tus llagas fui curado? Así que eso vivo, eso creo, eso recibo, y a ella me sujeto y se sujeta a la enfermedad. Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Así de importante es que definas qué crees. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que puede, pero dice la Biblia, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que puede, pero Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas creí, por tanto hablé. Si alguien está en aflicción o en prueba, es el momento. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. El enemigo fue creado, los ángeles fueron creados, las personas fuimos creadas. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Están digiriendo, qué bueno. Por último, 2 versos más, Hebreos 12:14. Estoy dándole versos de algunos credos que puse. Seguid la paz con todos y la santidad. Sin ella nadie verá al Señor. Y debemos prestarle atención. ¿Qué es eso de vivir en santidad? Ponerme un velo, quitarme aretes, no usar anillos, no maquillarme, no. Santidad no es algo que te quitas o que te pones. Santidad es vivir diciendo no al pecado. Y si caes, corres hacia Jesucristo y le dices, Señor, perdóname. Amén. Amén. No te salgas de Cristo. Mirad que ninguno de vosotros deje de alcanzar la gracia. Se puede no alcanzar la gracia, no te salgas de ella. Nadie te saca, no te salgas. Filipenses 1:6, y se pueden preparar nuestros hermanos de las ofrendas y diezmos. Estando persuadido, convencido, esto creo, que el que comenzó en mí, en ti, en nosotros, en ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, mi Señor y Salvador, y le he confiado toda mi existencia. Y le pido al Señor que como somos hijos de Dios, no nos trata como bastardos, sino nos disciplina, nos corrige. Así que yo le digo, Señor, no me dejes de amar, no me sueltes, porque me puedo equivocar, corrígeme. Confío en tu palabra que dice que Cristo me ha salvado, y confío también en tu palabra que dice que me corregirás para mantenerme en el camino. Todo se lo debemos a Él.
Nadie llegará al cielo diciendo, yo sí, hermano. No, no, no. No, todo se lo debemos a Él. Si estamos de pie es por Él y para Él. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué es lo que crees? ¿A qué te aferras? ¿Qué defiendes y afirmas con tu palabra, con tus palabras? ¿Sobre qué caminas? Y quiero de veras animarte a que escribas, ¿qué es lo que creo? En mi casa creemos en la sanidad o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, en los accidentes o en la protección, en la venida de Cristo o no. Hay gente que no cree en la venida de Cristo. ¿Creo en la protección de Dios, los ángeles que ha asignado a mí o no? ¿Soy consciente de ello o no? ¿Creo que me ha cubierto con la sangre de Cristo Jesús o no? ¿Creo que Dios me dio potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará o no? ¿Qué es lo que crees? Jesucristo, siervos inútiles somos porque hicimos lo que debíamos hacer. A ti la gloria, te doy la gloria a ti. Señor, bendigo este pueblo en tu nombre, de tu parte. Gracias por hablarnos, por motivarnos tú, tu palabra, a tomar una decisión, a creerte o no. Queremos creerte y vivir tu palabra. Líbranos de la ignorancia, líbranos de la rebelión. Señor, guárdanos de todo mal. Guárdanos de caer en tentación y líbranos del mal. Si es posible, porque tuyo es el reino.